Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Menstruación irregular significa problemas con metabolismo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles un momento del tema de lo que significa una menstruación irregular en la mujer. Cuando una mujer tiene una menstruación irregular, que quiere decir que no viene en periodos concretos, en periodos más o menos todos iguales de 28, 29, 30 días, eso significa que hay serios problemas con el metabolismo. Es una característica muy común en la mujer que está sobrepeso, en la mujer que está obesa, tener una menstruación irregular. Y también es una buenísima noticia cuando logramos que una mujer que está sobrepeso pueda regular su menstruación. Porque en el momento que regula la menstruación significa que su metabolismo está completamente controlado, está nuevamente sincronizado. Voy un momentito a la pizarra para explicarle este tema. Fíjense, nosotros los hombres luchamos con la obesidad, igual que la mujer, pero la mujer siempre la pasa mucho más difícil que el hombre para bajar de peso. Hay varios episodios en Metabolismo TV donde estoy explicando las razones de por qué. Pero la realidad es que siempre la mujer lucha muchísimo más con el tema de bajar de peso que el hombre. Sin entrar en los detalles de por qué, vamos a hablar un poco del tema de la menstruación irregular y lo que significa y lo que se puede hacer para resolverlo. Por ejemplo, la menstruación, cuando es irregular, lo que significa es que el ciclo de menstruación de una mujer es un ciclo de reproducción. Cuando una mujer todavía no está en menopausia, todavía tiene su menstruación, pues eso está dentro de un ciclo. Ese ciclo dentro del cuerpo, una de las cosas principales que pasa con una mujer cuando está sobrepeso es que no puede quedar encinta. Y es porque este ciclo de la menstruación está irregular. Y otra de las cosas que pasa es que tampoco puede bajar con facilidad. Y eso es símbolo también de que el ciclo menstrual está desalterado. Cuando el ciclo menstrual de la menstruación está irregular, eso significa que el metabolismo está en problemas. La buena noticia es que todo esto se puede regular. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un cuerpo con exceso de grasa, pues la menstruación irregular pierde ritmo. Voy a empezar por explicar que todo en la vida, incluyendo la menstruación, es un ciclo. Hay un ciclo, ¿verdad?, que es el ciclo de nacer, crecer y morir. Y si nosotros pusiéramos eso en un ciclo de acción, lo viéramos aquí, usted diría nacer, crecer y morir. ¿Okay? Que sería igual que empezar, cambiar y parar aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Un árbol crece, ¿verdad? Nace, crece y muere. Y ese mismo ciclo es el ciclo que tiene que seguir la menstruación. La menstruación es uno de esos ciclos de vida que tiene esta curva donde empieza en un punto, crece hasta un máximo, decrece y desaparece. ¿Qué pasa? Todos los meses, cada 30 días, cada 28 días, dependiendo de la mujer, entre 28 y 30 días por ahí va a haber un ciclo menstrual. ¿Qué pasa en este ciclo? Pues lo que pasa en ese ciclo es que por aquí empezó el ciclo donde la mujer empieza a estar más en la etapa de crecimiento, donde ya está generando parte de sus óvulos, de los óvulos que pueden quedar fecundados. Y cuando esto sube, cuando llega por aquí a este punto que está al máximo, por aquí están los óvulos. Esos óvulos, que son como unos huevitos, en este punto por aquí pueden quedar fecundados por la esperma del hombre. Si quedan fecundados, pues aquí va a salir un bebé. Pero si no quedan fecundados, pues estos óvulos, el cuerpo lo que hace es que los desecha. Y cuando los desecha, se llama menstruación. La menstruación no es nada más que lo que el cuerpo hace para eliminar lo que no se utilizó. Así que el ciclo es un ciclo de empezar con la idea de que podemos quedar fecundados, llegar a un máximo, tener unos óvulos disponibles, quedar fecundado. Si no quedó fecundado, ahora se eliminó. Y eso se llama menstruación. ¿Qué pasa? Cuando una mujer tiene un ciclo menstrual regular, es muy fácil que baje de peso.
Cuando nos llega, por ejemplo, a un Natural Slim, una mujer, y le preguntamos cómo está su ciclo menstrual y nos contesta que es un ciclo menstrual que viene cada 2 meses, cada 3 meses, cuando le da la gana, viene con coágulos, es extremadamente doloroso, ya sabemos que tenemos en nuestras manos un problema con el metabolismo. Porque el metabolismo es lo que controla todo esto, ¿no? El metabolismo se le llama a todo lo que su cuerpo hace para crear energía para sobrevivir. Cuando el metabolismo está desajustado, pues como el ciclo menstrual tiene que ver con la parte hormonal del cuerpo, pues se afecta la energía, la creación de energía que produce el metabolismo, se afecta el sistema hormonal. ¿Cómo se afecta el sistema hormonal? Pues vamos a verlo un momento, fíjense. ¿Y cómo se resuelve? Lo que más causa una menstruación irregular y una dificultad para bajar de peso y obviamente una dificultad para quedar encinta, para quedar fecundada, es que cuando una mujer come exceso de carbohidratos refinados, estamos hablando de azúcar, arroz, pan, maíz, dulce, leche, chocolate. Estos alimentos refinados, que son lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son de los que engordan, ¿verdad? O los que llamamos en el libro de diabetes alimentos enemigos del control de la diabetes, que es lo mismo. Este tipo de alimentos se convierten mucho en glucosa rápidamente. Cuando se convierten en glucosa, obligan al cuerpo a producir insulina. Al haber exceso de carbohidratos refinados, va a haber exceso de glucosa. Al haber exceso de glucosa, va a haber exceso de insulina. ¿Qué pasa? La insulina es una hormona y las hormonas son poderosas, pero las hormonas todas compiten unas con las otras. ¿Qué pasa? Para que pueda haber una menstruación regular, tiene que haber un balance entre el estrógeno y la progesterona, que son las dos hormonas que controlan principalmente la menstruación y la fecundación, la habilidad de una mujer de quedar encinta. Así que el estrógeno, que es una hormona, y la progesterona son dos hormonas que controlan el sistema, digamos, sexual, reproductivo de la mujer. Pero ¿qué pasa? Cuando hay demasiada insulina, el exceso de insulina empieza a interferir con estas dos. Cuando empieza a interferir con estas dos debido al exceso de carbohidratos, automáticamente estas dos se descontrolan y se pierde el ciclo menstrual. Una cosa que nosotros vemos constantemente en los Natural Slim es que nos llega una dama bien gordita, ha tratado de todo, la ropa no le sirve, está sin energía, la ponemos a hacer el sistema de restauración del metabolismo, le limpiamos el cuerpo de hongos, le ayudamos con suplementos para control del sistema hormonal, suplementos como el Relax Slim para ayudar a la tiroides, que le funcione bien, y automáticamente ya no hay exceso de insulina. Al no haber exceso de insulina, porque no hay exceso de carbohidratos, se acaba el conflicto con el estrógeno y la progesterona. Cuando se acaba el conflicto con el estrógeno y la progesterona, esa mujer que no menstruaba o que menstruaba nada más que de 1000 en 100 o de forma irregular o con coágulos de sangre, vuelve a tener un ciclo donde crece, baja y muere, menstruación. Crece, baja y muere, menstruación, y se pone regular como un reloj. O sea que viene cada 28 días, viene sin dolor, y lo otro que pasa, que es muy bonito, es que esa mujer por primera vez puede adelgazar. Porque mientras hubiera un exceso de insulina, es imposible adelgazar porque el exceso de insulina bloquea la salida de la grasa. El cuerpo no puede soltar la grasa si hay exceso de insulina. Así que cuando uno pone control al metabolismo y lo arregla, como explica en el libro El Poder del Metabolismo o inclusive en el libro Diabetes sin Problemas, pues usted automáticamente le pone control a esto y cuídese, porque si usted es una mujer y no quiere quedar encinta, y empieza a cortar los carbohidratos y a alimentarse bien, a restaurar el metabolismo, lo más seguro puede quedar encinta. Así que si está jugando con fuego, cuídese porque va a quedar fértil. Y esto se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.